Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial. ¿Qué tal? Buenos días, El Salvador, ¿cómo están? Qué placer enorme saludarles a ustedes a esta hora de la mañana. Queremos agradecerles, como siempre, esa fiel sintonía a nuestra programación que arrancamos desde muy tempranas horas de la mañana. Vamos a las 6:31 a conocer el análisis pertinente de todos los viernes con nuestro acostumbrado panel. Saludo cordialmente a Julio Valdivieso. ¿Cómo estás, Julio? Qué gusto saludarte. Buenos días, Ernesto. Buenos días aquí, compañeros del panel, y a Tania. Gracias. También saludo cordialmente a nuestro buen amigo Marvin Aguilar, que nos acompaña ahora. Marvin, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. Un gusto a la audiencia y un gusto aquí a los contertulianos. Gracias, Marvin, por acompañarnos. Bueno, de hecho, también estuviste con nosotros por un largo tiempo y regresas de nuevo a estar acompañándonos este día. Buenas vacaciones. Qué buena. Le dimos una buena vacación por el Caribe, por cierto. Tania Pastor también, te saludo cordialmente. ¿Cómo estás? Hola, buen día, Ernesto. A Tania la mandamos a Harvard. Un saludo a Marvin, que nos acompaña este día, a Lick Valdivieso, el doctor Humani, por supuesto, a todos los oyentes de Diálogo 21 de Megavisión. A nosotros, a Tania la mandamos a Harvard, ¿verdad? Ya vemos el montón de libros atrás de ella que la cuerpan, ¿verdad? Pero no es un fondo, ¿verdad? De pantalla. Es un fondo de pantalla. Sí, no es fondo de pantalla, es en la biblioteca personal, me imagino, ¿verdad, Tania? Sí, ¿eh? No les hagas caso, Tania. Sí. Tania, ¿no te pasa que cuando alguien entra así a tu oficina te pregunta, ¿y todos esos libros los ha leído usted que tiene ahí atrás? Claro. No está escuchando, Tania. Yo creo que ha perdido la señal. Vamos a ver, saludo cordialmente aquí a nuestro buen amigo Ronald Umaña. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Ernesto, por la invitación. Es un gusto pues estar acá con Tania, con Marvin y con Julio y por supuesto con la audiencia, que es a quien nos debemos en este programa. Bueno, vamos a aprovechar esta mañana, desde luego, invitar a nuestros amigos que nos están sintonizando que participen, que utilicen muy bien este modelo de comunicación que son las redes sociales para que puedan tener de alguna manera incidencia en la participación a partir de los enfoques, a partir de todos esos aspectos relevantes que se van a tener que abordar, como lo hacemos todos los viernes en este programa. Una evaluación del trabajo legislativo, la segunda sesión plenaria que ha dejado desde luego a una constelación de reacciones, así como también en ciertas actividades en el marco de la actividad de gobierno y que ha traído consigo desde luego reacciones a nivel internacional. Vamos a ver, para ponernos un poco en contexto, Julio, ¿cuál es tu perspectiva de lo que ha pasado a raíz de esta evaluación de trabajo legislativo en esta primera semana? Bueno, creo que lo que sucedió el día sábado era una crónica, se veía venir, lo dijimos aquí en este programa. Lo que yo no visualizaba dentro de mi análisis era la rapidez con que la decisión se iba a tomar. En mi criterio creo que hubiese sido y así lo vislumbraba, una comisión, la que hubiese hecho toda una investigación, ¿verdad? Y al final tomar una decisión. ¿Por qué te digo que era una crónica anunciada? Yo creo que elementos de juicio, y voy a hablar en mi carácter personal, ayer lo decíamos en un programa con Marvin, ¿verdad? Yo he sido uno de los fuertes críticos a la sala que acaba de irse. Es más, se fueron con una deuda y no resolvieron durante 3 años una petición personal. ¿Hubo una selectividad de la justicia? Por supuesto que la hubo. Resoluciones de 24 horas y otras durmiendo el sueño de los justos, ¿verdad? Con una retardación de justicia increíble para aquellas que no estábamos dentro de la línea de pensamiento, según ellos, atacando a la sala. Tendría yo todos los argumentos para develar, pero lo que no puedo compartir, es decir, habían eso y mucho más elementos para que pudiesen haberlo realizado. ¿Qué es lo que yo no comparto en el tema? En la forma, en el procedimiento. Este servidor se ha caracterizado por defender principios, no personas.
Y yo creo que el principio del derecho a la defensa, el principio de la contradicción, de tener derecho a una defensa material, a exponer las causas y las razones, ese es un principio que trasciende nuestra Constitución, porque son principios universalmente aceptados en todas las democracias. Entonces, el hecho, en mi criterio, de no haberles dado esto, ¿me explico? Creo que fue una vulneración, en mi criterio, a ese principio, y serán los encargados. Pero hay que resaltar una de las cosas. Yo creo que pudieron haber hecho las cosas de una mejor manera, es decir, sin atropellar. Creo que deben de llamarles a la reflexión que los procedimientos no penden del arbitrio de nadie, están establecidos. Tenían toda la razón para haberlo hecho, la facultad para haberla hecho. La forma, el procedimiento, creo yo, que es lo que no... Y el corolario. El corolario es el hecho de que viste renuncias casi calcadas con la misma forma. Ve qué bonito, y no quiero entrar a herir susceptibilidades, porque habría que estar en los zapatos de los señores magistrados para haber tomado esa decisión. Primero, creo que hay una gran diferencia, y me extraña que no lo plantearon de esa manera, entre lo que es la renuncia y la exoneración del cargo. Los magistrados no pueden renunciar, pueden pedir que los exoneren, pero no pueden renunciar. Correcto. O sea, no es una relación laboral entre un patrono y un trabajador. Pero al margen del tema formal, mira qué bonito que nosotros, defendiendo, dijéramos, todo el proceso, y aparecen como diciendo, bueno, ya nos vamos. ¿A cuenta de qué? Si ellos estaban para garantizar nuestros derechos ahí y si no pueden defender los derechos de ellos, ¿cómo pretendían defender los derechos de todos los ciudadanos? Yo creo que se les olvida, y ojalá que estos nuevos magistrados no vayan a ser los mismos de siempre, ¿verdad? Porque hoy hay cuenta regresiva. Yo quiero terminar nada más diciendo que debemos de estar atentos a dos características que, en mi criterio, deben de reunir un magistrado. Primero, tienen que tener una capacidad de análisis de la realidad. Y segundo, tener el carácter, el talento y la valentía para detener esas posiciones. Si esas dos características no las reviste ningún magistrado, estamos perdidos. El que no quiera quemarse, pues que no se meta a la cocina. Pero estos son gajes. Siguiendo, Ernesto, con la línea de Julio, eso tiene un nombre. Tiene la palabra los cuatro. Se llama cobardía. Vea, el país ha pasado por... Bueno, habría que estar en los zapatos de Leo Marvin para saber mira, la decisión, pero... Yo he visto que mucha gente dice, es que quiénes somos nosotros para exigirle a los magistrados, nadie sabe. Lo que tú estás diciendo, lo de los zapatos. Pero Julio, venimos, y Ronald, ustedes que son de la vieja escuela. Y vos de la nueva. No, pero es que yo los miraba por televisión a ustedes en esos días. Estaba en kinder. Exacto, yo estaba aprendiendo de ustedes, cómo no hacer las cosas. Ustedes saben de qué situación viene el país. 1980, 1979, los escuadrones de la muerte. Cuando tú participabas en política, te arriesgabas incluso a que te mataran. No es la realidad hoy tanto de que te van a matar. Entonces, se supone, lo que tú decías, una persona Ernesto, cuando se pone a dirigir un programa, tiene que tener la entereza, la valentía, el coraje de dar la cara, de expresar a veces posiciones o traer entrevistados que te pueden decir, este no. O sea, se necesita y Ernesto ahí sigue todos los días a las 6:30 de la mañana, a pesar de lo que le digan. Entonces, uno espera que los magistrados a ese nivel, el fiscal, los procuradores, tengan esas agallas, esa valentía de que se aceptaron el cargo bien bonito en la asamblea, cuando me juramentan y me dan, ¿cuántos carros les dan? ¿Cuánto es el salario? ¿Cuánto es la jubilación que les va a quedar porque fueron magistrados? Porque los jubilan con ese salario. A eso no renuncian, ¿verdad? Eso no les molestó. Entonces, pero cuando ven la cosa medio peluda, se asustan y salen corriendo. Un país, tenés razón, como el nuestro, no necesita funcionarios así. ¿Y qué es lo que ha pasado? Tenés ahí a Ronald Umaña y un montón de gente defendiendo lo que solo hay una única sala, y salen que renuncian, y la palabra no era la renuncia, porque es correcto lo que tú has dicho. Había que explicar incluso las causales por las cuales ellos se quieren exonerar del cargo. Tú sabes, un diputado no puede renunciar así porque renuncio. Es decir, entonces se ha visto mal. Veamos qué dice Tania y también... La sala destituida se ha visto mal. Tania. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo en lo que establece Lic Valdivieso. En mi opinión, no fue la forma correcta.
De hecho, yo tuve bastante conflicto porque uno como abogado, como estudiante de Derecho, como modelo que muchos estudiantes lo toman a veces a algunas personas, es bastante difícil porque en realidad se saltaron una forma muy importante que es la garantía de audiencia y en realidad yo fui linchada cuando yo les establecía cuál era el mecanismo legal para llegar a empezar a cambiar el país, pero yo decía, tomará por lo menos 15 años para comenzar a depurar el órgano judicial y a mí casi me linchaban en el país, porque yo les decía, cada 3 años se renueva la tercera parte de la sala, son 15 magistrados. Luego, cuando ya esté totalmente renovada una Corte Suprema de Justicia, entonces hay que establecer un mecanismo rotativo de jueces o alguno alternativo para comenzar a depurar ese nivel de corrupción tan terrible que tenemos arraigado en nuestros tribunales. Y hay jueces buenos, siempre lo he dicho, pero eso es una realidad. Entonces, aquí lo que han hecho es que se comieron esos 15 años y lo hicieron en una plenaria. Y la verdad es que hay que hablar las cosas con su nombre. Se ha hecho justicia porque si algo tuvo el tribunal que salió, y todos los que le antecedieron, pero el tribunal que salió específicamente, a diario nos recordó, porque fueron muy visibles a través de la pandemia, a diario nos recordó que habían ciudadanos de primera categoría y estábamos el resto, como si ellos y un grupito pequeño de litigantes y de personas poderosas en el país estaban levitando sobre nosotros y nos veían hacia abajo, solo ellos se enriquecían, no distribuían las riquezas, solo ellos tenían una vida digna, muchas veces más allá de digna, con riquezas, que después mandaban a sus familiares a estudiar afuera con nuestros impuestos y después nos los imponían como funcionarios y decían, es que son idóneos, ¿por qué los remueven? Decían. Y entonces, hay una serie de injusticias y yo concuerdo completamente o estoy de acuerdo completamente con Elic Valdivieso cuando dice se quedaron cortos. Habían muchísimos más elementos y yo puedo comenzar aquí a decirles, hemos sido gobernados por los jueces, en el orden electoral, cómo incidieron de una forma negativa, desigual y selectiva hacia los ciudadanos, en el orden penal, en el orden tributario, en el orden laboral, en el mismo orden constitucional y de separación de poderes. La separación de poderes es de ida y vuelta, no únicamente una sala que se autodenomina inamovible y que se autodenomina superpoder, porque eso es lo que hemos tenido en realidad. Cuando yo digo la independencia de poderes es de ida y vuelta, es que hay un control interorgánico entre todos los poderes, no hay un superpoder. Y aquí tenemos una sala que se ha autoatribuido funciones que la Constitución no le da, que se han normalizado y que se ha vuelto lo que en realidad ha venido a decantar en este resultado. No fue correcta la forma, definitivamente. Sin embargo, si esto puede denominarse de alguna manera una guerra de la gente, una especie de revolución, pues la revolución ganó, porque la gente pedía a gritos que se removieran. De hecho, pide a gritos que se continúen removiendo otros funcionarios que sabemos que son inconstitucionales. El fiscal general, no lo voy a decir porque muchas veces he hablado de eso, hasta yo interpuse una inconstitucionalidad contra él. Miren, yo lo primero que me recordó es al doctor Julio Valdivieso. ¿Qué es lo primero que hizo la Asamblea? Dispensa de trámite. Julio ha sido un crítico permanente de las dispensas de trámite. ¿Qué es lo segundo que hizo la Asamblea Legislativa? Otra dispensa de trámite. Y lo tercero, otra dispensa de trámite. O sea que hoy eso es lo normal en esta Asamblea Legislativa. Da tristeza que eso se los hemos venido recalcando y digo Julio porque ha sido el crítico más férreo a ese método, ¿verdad? Bueno, por lo demás, pues obviamente lo hicieron mal, fue vulgar, no se hacen así las cosas. Yo no soy abogado, pero entiendo que el debido proceso en el derecho es una cuestión sagrada y lo violentaron, por supuesto. Entonces hoy tenemos dos salas, una espúrea y la otra que, entre paréntesis, renuncia y no sabemos ni cómo. Y que no se vale la renuncia, o sea que las renuncias son ilegales. O sea que ellos no han renunciado porque deben de exonerarse del cargo ante la Asamblea Legislativa. Ahora, no hay que dejar pasar algo, miren. Cuando se va a juzgar a alguien hay que tener sumo cuidado. Porque, pues sí,
en el caso mío, yo jamás hubiese renunciado a un cargo de esos en el cual represento al pueblo, porque en el momento que juro, me estoy comprometiendo con el pueblo, ¿verdad? A defenderlo. Y defender al pueblo significa que uno sabe que expone hasta su vida para eso. Pero hay algo que se llama terrorismo de Estado. Y eso habría que estar en los zapatos de ellos, como bien lo planteaba Julio, para saber qué decidieron, qué pensaron. Pero, por ejemplo, a mí en la noche me escribieron unos parientes del doctor Pineda, que ahí estaba el camión lleno de policías enfrente de su casa en la madrugada y me mandaron las fotos, ¿verdad? Entonces, si alguien tiene sus hijos allí, tiene su familia, pues entonces no sé, no me atrevería por eso a juzgarlos. El otro señor que tenía enferma a su hija en un hospital y se la cambian al otro hospital, no sé, pues, o sea, uno da la vida por sus hijos. Entonces, que lo hicieron mal, en la Asamblea Legislativa lo hicieron mal. Qué mal comienza esta Asamblea Legislativa, señores, de verdad. Yo creo que ahora, después de este planteamiento, surge una gran interrogante. Bueno, ¿cuáles son los efectos de esto? Porque al margen de los que puedan tener una concepción en cuanto al procedimiento y los criterios de interpretación, hay algo que hay que resaltarlo. A mí me llamó poderosamente la atención y estaba atento. Yo dije, ¿cómo van a conformar Corte Plena? Así, eso no se puede. ¿Cómo puedo conformar Corte Plena? ¿Por qué razón? Porque quien convoca Corte Plena es el presidente del órgano judicial. Pero hicieron Corte Plena. Mi pregunta es, bueno, ¿y los otros magistrados que estaban avalaron? Debo de entender tácitamente, ¿verdad?, de que si fueron a la Corte, que si se instalaron en Corte Plena, estaban reconociendo. Yo no sé si los magistrados sabían exactamente los efectos de una decisión tal y como está planteada. Al margen de lo que podamos plantear nosotros. Y fíjate que solo te quisiera interrumpir, ya que vos, doctor, en esto, pues, es algo que no me cabe en la cabeza, porque yo no soy abogado. ¿Y cómo hacen Corte Plena con unas salas desmembradas? Porque sacaron miembros de allí para ponerlos en la sala de lo constitucional. O sea que esa sala no puede actuar como tal. Partamos de la base. Todo acto emanado de un órgano de Estado tiene una presunción de constitucionalidad. O sea que lo que han actuado, hay una presunción de constitucionalidad, porque nadie hace algo que... Estamos hablando en el deber ser de lo sí, que porque establece. lo que hicieron es inconstitucional. Sí, pero la Constitución establece que lo actuado por un órgano goza de presunción. Para eso están los recursos cuando algún órgano se extralimita y viene. Me extraña esa pregunta. Habrá que preguntarle a los señores magistrados, ¿verdad?, cuál fue esa decisión. Porque eso trasciende más ahora, que las interpretaciones Julio, también tiene la palabra. Había puedes entrar a la discusión. Un antecedente de una sentencia que también prohíbe cambiar magistrados de una sala a otra. Esa es línea jurisprudencial. Exactamente. Que aquí lo cuestionamos, sí. Decíamos, no sienten líneas jurisprudenciales, sí, porque después les va a dar vuelta. Exactamente. Entonces, además de eso, yo lo que creo es que, lo decíamos el lunes aquí también con Ernesto, o sea, la solución para que no intervenga ningún organismo internacional en el país es que la Corte Plena se manifestara y todas las partes se sometieran todas las partes, aquí los dos bandos, ¿verdad?, se sometieran a lo que va a decidir la Corte Plena. Y no debería de participar ni la sala que se fue o renunció o quitaron, ni la nueva sala, sino que estaban los 10 magistrados que podían conformar con Corte Plena y ellos deberían de haber hecho un análisis jurídico. Me gusta lo que ha hecho Julio, me gusta lo que ha hecho Tania, que son los abogados en el panel, y deberíamos de someternos a lo que dice la Corte Plena, pero a la Corte Plena se le olvida de que incluso más adelante ellos pueden ser procesados por omisión, porque no han cumplido, digamos, el rol que deberían de haber jugado en un momento de crisis, pues. O sea, aquí hay una crisis institucional, hay una crisis política. Se esperaba que los actores, ¿verdad? De hecho, también los diputados que votaron por ese golpe de Estado, yo creo que han cometido delito y va a haber que juzgarlos en su momento. Eso será más apenas. En el caso de la Corte Plena, que pudo haber intervenido para solventar este impasse, sin que venga la OEA, sin que se meta Estados Unidos, sino que hubo una crisis institucional y se resolvió
¿verdad? Por los canales normales que tenemos, que no es anormal que haya crisis política. Lo anormal es cómo estamos en esta situación. Tania, a ver, yo quiero preguntarles a los colegas panelistas y en realidad a toda la población de El Salvador, ¿cuándo en El Salvador hemos tenido nosotros elecciones de funcionarios de segundo grado que sean constitucionales? ¿Ustedes creen que los anteriores eran constitucionales porque los eligió la Asamblea? Sí, pero es que no justifica que se hayan hecho mal las cosas allá para estarlas haciendo así. Estamos exactamente en la misma situación en la actualidad. Lo que yo quiero decir es que si antes no se cuestionaron a magistrados de sala, es porque ellos mismos decían que después de Dios, solo la sala. Y yo les recuerdo también a la población que en el 2009 sentaron las bases para elegir fuera de la lista. Ahora lo que están cuestionando, tuvimos 2 magistrados que no estaban en las listas, en la lista ni siquiera de FEDAES, porque uno de ellos quedó en la posición 32, ni en la lista de 15 del Consejo, es decir, la lista de 30 que tenía la Asamblea no fue tomada en cuenta. Eligieron 2 magistrados que estuvimos de magistrados en la Sala Constitucional por 9 años. Y yo no escuché comunidad internacional pronunciarse. Entonces, ¿cómo tenemos moral para cuestionar que no se usó la lista para 3 de los magistrados, cuando las mismas salas que se defienden ahora nunca han usado la lista en el país? Ahora, golpe de Estado, según la definición técnica, no hemos tenido una fuerza armada, sino que hemos tenido una población votante, ni tampoco se desmanteló completamente el órgano judicial, sino que por supuesto estoy de acuerdo, la sala es muy importante, sin embargo el órgano permanece, aquí no se ha eliminado un órgano completo. Podemos tener irregularidades, podemos tener incluso inconstitucionalidades que yo invito a los litigantes privilegiados del pasado, que vayan y pongan a prueba el sistema que nos dejaron heredado, para ver si tienen suerte y a ellos les resuelven de forma express, como yo les puedo explicar, paso por paso, área por área, en donde la sala saliente nos trató como ciudadanos de diferentes categorías, resolviéndole a unos sí y a otros no. Eso es lo que hemos dejado. Puede ser que lo que tengamos ahora no sea mejor, pero ciertamente tampoco es peor. Okay. Los golpes de Estado no necesariamente tienen que ser dados por la Fuerza Armada. Los autogolpes de Estado son los que provienen de algún organismo de un gobierno, como el caso clásico de Fujimori en el Perú, como el de Serrano Elías acá en Guatemala, y hoy el de El Salvador es otro clásico golpe de Honduras Estado. También, ¿verdad? Sí, correcto, el de Honduras, que se quiso dar de un poder hacia otro poder. Eso es un autogolpe de Estado. A ver, lo que Tania plantea tiene razón, ¿verdad? Es decir, en el sentido de que todas las elecciones no siguieron ninguna legitimidad, pero al menos, Tania, le dieron el ropaje del procedimiento, que es lo que estamos cuestionando del fondo. Eso es cierto, se han cuidado en la forma. En la forma. Pero eso es una defraudación. Se cuidaron en la forma, pero es una defraudación. Sí, tenés razón, pero es el procedimiento, así está. Ahora, solo quiero terminar la idea, ¿me entendés? ¿Por qué razón? Porque el peso que se han tirado estos nuevos magistrados, veremos si efectivamente no van a ser los mismos de siempre. Vamos a ver si van a empezar resolviendo la mora. Yo ahorita llevo cuenta regresiva para ver si en realidad no caen en la nueva selectividad de la justicia. Vamos a ver si le van a aplicar o le van a interpretar la norma. Hoy tienen todo el beneficio de la duda. ¿Por qué? Porque esto es un hecho consumado. Por más que nosotros queramos darle, es un hecho consumado. Porque a mí sí ya no me quedan dudas, Julio, de lo que han hecho. No, me refiero a la parte de acción, jurídicamente hablando, en sus resoluciones. En este ir y venir de opiniones, yo le recomiendo a todos, que ha sido la opinión más cuerda que he leído, y es la que publica la Conferencia Episcopal de El Salvador. Y creo que allí debemos de leer que detrás de eso está incluso la encíclica Fratelli Tutti del Papa Francisco, y está incluso los 2000 años de diplomacia de la Iglesia Católica. Ahí hay una situación interesante. Para mí el mejor análisis, y deberías de traer a alguien de la Conferencia Episcopal, mira, Ernesto, para que les tire agua bendita a un montón de diablos que andan sueltos aquí. Porque lo que la Conferencia Episcopal dice, primero, reconoce lo que Tania ha dicho. Hay un pasado que ha dañado al pueblo salvadoreño, y es correcto. Pero también dice
que no porque se hizo así Claro. en el Justifica pasado, lo otro. debemos de seguirlo haciendo así. O peor, como se hizo. O sea, no porque mi papá le pegaba a mi mamá, yo le voy a pegar a mi esposa. Sí. Porque es normal, porque así es. Se supone que tenemos que parar eso en un No, momento. pero en eso hemos sido bien claros. Ahora bien, pero y lo más interesante que dice la conferencia episcopal, porque aquí nadie ve el culpable, o sea, ¿por qué pasa todo esto? Llama a la iglesia a que no confundamos la venganza con la justicia. Sí. Porque pareciera que lo que quiere la gente, cuando dicen el pueblo está presionando a Nuevas Ideas que hagan los cambios, pareciera ser que quiere venganza, quiere sangre, hay que matar, hay que colgar. Eso es una falacia que están ocupando. Nadie puede estar hablando a nombre del pueblo. Una falacia es una mentira que parece verdad para engañarlos. La iglesia dice, no es así como deben de hacerse las cosas. No es así. Hay que cambiar el sistema, por supuesto que hay que cambiarlo. Por eso sí votó la gente, Exacto. por el cambio. Pero aquí las formas, el cambio es un retroceso. Y llama al pueblo, que a mí me voy a retomar esto, me gusta eso. Dejen el pueblo de estar pidiendo venganza. Hay que buscar justicia, es correcto. La Pero iglesia, usando los mecanismos que Exactamente. reconoce la misma ley. Porque si no, no es justicia. no es porque justicia. si ahorita vamos con la venganza, después esto va a dar vuelta y van a venir por la venganza de los que están ahorita. Es que yo creo Entonces, que se ha nunca roto. Al final vamos a parar. podría ser una matanza a futuro que está creando. Nunca vamos a parar esto. Yo La quiero concordar en un tema yo nada les más. recomiendo que lo lean a la audiencia. En un tema nada más. Yo sé que no les gusta leer, pero son No, 2 ¿cómo páginas, no? lo han hecho. No digo tú, me refiero a la gente. Nadie Lo pueden leer rápido. discute lo que ha pasado anteriormente, los errores que se cometieron en cuanto a la escogitación y elección de funcionarios de segundo grado. Nadie lo puede desconocer. Pero eso habilita para seguir haciendo lo mismo. No. Eso habilita para no cumplir. Yo comparto cuando vos me decís, mira, es que no es venganza, es justicia. Pero ¿qué entendemos por justicia? ¿La que yo creo o dar a cada quien lo que le corresponde? O darle un sentimiento de justicia basada en la norma. Porque si vas a hacer lo que yo quiero hacer de la norma y la interpreto, volvemos a la selectividad de la justicia. Y eso es lo que este país debe de superar. No se puede seguir aplicándote a vos porque sos adversario e interpretándosela a Ronald porque es mi amigo. Perdóname. Y en la semana, hay cosas interesantes. Mira, hoy todos nos damos cuenta de todo en este país. Y por ejemplo, cuando la justificación para quitar al fiscal. Bueno, que tú eres crítico, Sergio. No, yo he sido crítico del fiscal y le he pedido la renuncia donde he podido andar, ¿verdad? Porque me parece de que realmente fue un inútil, hombre. Y yo se lo decía, mire fiscal, cuando usted no hace nada, nos hace daño a la sociedad. Hoy se da cuenta que yo tenía la razón, porque hoy se hizo daño él solo, al no haber hecho nada anteriormente, ¿verdad? Pero, ¿qué es lo que, a qué quiero llegar? Que el caso del fiscal, por ejemplo, que lo quitan porque era de un partido político. Aquí todos lo sabemos que él era de Arena, ¿verdad? Pero y los magistrados de la sala pues no son de un partido político, al menos 2. ¿Ah? Entonces, ¿qué? ¿Para qué él es malo, pero para mí es bueno? No se vale. Pero ahí, ¿qué es lo que debemos de hacer? Activemos los mecanismos, hombre. Yo creo que hay suficientes elementos para impugnar ahorita la decisión de inconstitucionalidad. Me vas a decir, bueno, ¿y quién la va a resolver? Eso te voy a decir. ¿Quién va a resolver? ¿La sala anterior o la historia? Contestamos ese análisis después de la pausa para que amplíes en eso. También Tania quiere opinar. Tania, ¿tienes problemas de audio? No sé si lo vamos a corregir. ¿Me escuchas, Tania? Sí, Tania tiene problemas de audio. Vamos a ver si lo corregimos. Vámonos a la pausa, 6:59 minutos. Gracias por estar con nosotros. Gracias por su voto de preferencia. En el tele de la casa, tienes un término, un tiempo de distancia. Vámonos a la pausa y regresamos con más. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López, edición especial.
Valvoline, el aceite original, presenta el programa de Diálogo con Ernesto López. Aprovecho este espacio para decirle que qué significa ser original. Es más que hacer algo antes que los demás. Es hacer algo que jamás se haya hecho, como Valvoline, el aceite original. Y gracias a Valvoline nos vamos con esta imagen hasta El Salvador del mundo para conocer cómo está el tráfico a esta hora de la mañana. Esta rotonda conecta varias arterias importantes, la avenida Manuel Enrique Araujo, así como también al fondo vemos en la parte superior lo que significa la Alameda Roosevelt, ¿verdad? Vemos una carga vehicular bastante fuerte. Toma en consideración usted estas imágenes gracias a Valvoline, el aceite original. Valvoline, el aceite original, presentó el programa de Diálogo con Ernesto López. Gracias, Bill, por su presencia y por estar con nosotros a esta hora de la mañana. Julio, quedé con darte la palabra. Bueno, yo dije, antes de irnos a corte, cómo se iba a tramitar esta situación por los efectos frente a un hecho consumado como está ahí. Y dije, hay que activar los mecanismos que reconoce. Y me adelanté porque conozco lo que Ronald me iba a decir. Bueno, ¿y quién va a resolver esto? La misma sala que se está siendo cuestionada. Aquí quiero reflexionar. Miren, cuando yo criticaba las líneas jurisprudenciales, era por una razón y hoy me la van a dar. Hace 2 salas, después de la anterior sala, fue exactamente lo mismo cuando se impugnaron su inconstitucionalidad. ¿Qué dijeron en ese momento? Sin lugar, y siendo juez y parte resolvieron, y lo saben. Lo saben perfectamente que así lo hicieron. Este servidor cuestionó y dijo, es un principio elemental de derecho procesal que nadie puede ser juez y parte. Si eso no se necesita, pero lo sentaron. Que vaya a seguir estos, ese mismo, no lo sé, pero hay que activarlo. Pero aquí viene lo último que quiero dejar planteado. Este servidor siempre ha cuestionado el artículo 182, literal 1, que dice que la Corte Suprema de Justicia, en mi criterio, una vez integrada, el máximo tribunal de este país. Y esa disposición que les acabo de decir, dice, son atribuciones de la Corte Suprema de Justicia tramitar procesos de amparo. Pero estos magistrados, no sé si fue esta corte, fue la anterior de los 3 años, dijeron que eso no les aplicaba, sino que era competencia de la Sala de lo Constitucional, porque habían 2 resoluciones. Miren cómo es la vida. Miren cómo ustedes mismos como corte deslegitimaron una de las potestades que tenían como máxima autoridad. Que hoy nos resolvería esta crisis política que tenemos. Situación. Entonces, pero como esta es una república bananera con magistrados cobardes y políticos transeros y chucos, lo que va a pasar es el antecedente que ya tenemos en el país. En 1990, la Asamblea Legislativa, controlada por Arena, destituyó al magistrado Colindres, ¿se acuerdan, verdad? Sí. Y lo destituyó con las mismas características que acaba de pasar el sábado esto. El magistrado fue a la sala, fue a la corte, pero como ahí estaba controlada por Arena, Gabriel Mauricio Gutiérrez Castro, el presidente era Cristiani, entonces era un control. Mauricio Gutiérrez Castro. Mauricio. Exacto, entonces, era un control, ¿verdad? El magistrado no tuvo entrada en ningún lado. Se va a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y finalmente falla, eso fue en 1990, la Corte Interamericana falló ya por el 2014, 2016, algo así. Ya como dice Julio, en la tumba le fueron entregadas. Exacto, pero la Corte Interamericana, era imposible reinstalarlo, pues porque había pasado todo el periodo. Lo que hizo fue la Corte Interamericana de Justicia condenar al Estado de El Salvador a pagarle una indemnización al magistrado Colindres, que había sido destituido en la misma forma que ha sido destituida. Pero ahí solventarías el tema puramente pecuniario, personal. No, personal. Me estoy refiriendo institucionalmente. No, hablando. ¿Cómo quedan las actuaciones? Pero vamos, usted es abogado. Y Tania también. Ustedes saben que hay una jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos donde dice no se le siguió el debido proceso. Donde dice pero eso no va a anular. Eso no va a anular. No va a anular, pero ya hay un antecedente para que no lo volvás a hacer.
también el Estado de El Salvador ha sido condenado por esa misma corte por la masacre del Mozote. Y no quiere decir que hoy vamos a hacer otra masacre para mientras nos condena la corte. Se supone que no debería de haber otra masacre, pues. Ok, Tania, vamos a ver cuál es tu punto de vista con relación a lo que están planteando tus colegas. De acuerdo, tienen que hacer uso de los mecanismos que nos han heredado. Si es que en realidad nosotros en El Salvador hemos intentado utilizar el sistema y sobre todo el sistema implantado en la sala, que se creía una super sala, y espero que la actual no se considere igual. Y nos han fracasado, nos fallaron, nos ignoraron, nos maltrataron. Entonces, ¿qué es lo que queda? La diferencia va a ser bien sustancial, porque aquí la sociedad civil organizada es representante del poder fáctico en el poder. Entonces, en El Salvador. Entonces, ¿qué va a suceder? Hay muchos litigantes que siempre fueron privilegiados en la sala, que ellos sí van a tener el conocimiento, los mecanismos, los medios para intentar funcionar el sistema que no heredaron, que no les va a funcionar, obviamente no les va a funcionar a ellos tampoco, no nos funcionó antes a nosotros, a ellos no les va a funcionar ahora. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Van a habilitar, después de hacer uso de las herramientas de garantías constitucionales como el amparo, inconstitucionalidad, etcétera, cuando no les funcionen, después ante el silencio de la administración en El Salvador, es decir, de la Sala Constitucional en El Salvador, pues habilitan para acudir ante la Comisión Interamericana y si procede y si así lo estima la Comisión, va a pasar a conocimiento de la Corte. Entonces el sistema interamericano de derechos humanos se va a poner en funcionamiento. De hecho, ya todos quieren meter las manos en El Salvador, pues ahí está la habilitación legal. Ellos la conocen el camino, y a diferencia de muchas personas que sufrieron mucha discriminación en El Salvador por parte de esta sala y de anteriores, pues entonces ellos sí van a hacer uso de esas herramientas que los otros pobres ni conocían sus derechos, ni tampoco tenían la posibilidad de utilizarlo. Y voy a cerrar con algo, porque me quedé en el planteamiento anterior cuando hablaban sí, no fue la forma correcta, los principios, y quizás el símil que voy a hacer no sea el más feliz o el más indicado, y tampoco pretendo ser insultante ni ofensiva, pero voy a hacer un símil, porque en el área penal todos sabemos que la criminalidad y la delincuencia organizada avanza a pasos tan agigantados, tienen tantos medios, se tecnologizan tan rápido, que entonces, ¿qué es lo que ha tenido que hacer el sistema internacional, en realidad a nivel internacional, para poder lograr un poco de justicia? Ha tenido que flexibilizar principios de garantías, y aquí garantismo para los procesados no hay en el mundo entero, y es porque para poder combatir injusticias, para poder combatir ilegalidades, hay que ponerse en cierta medida al mismo nivel de ellos. Es decir, no puede combatirse con armas legales lentísimas. Alguien me escribía ahí, no podemos ir a pasos atortugados, esperar 15 años, como usted dice, licenciada. Entonces, hay que hacer flexibilización de ciertos principios para lograr un poco de justicia, que es precisamente lo que los doctrinarios y juristas en materia penal han hecho en base a principios de interpretación, que si la teoría unitaria de la participación en el delito, es decir, se ha flexibilizado bastante las garantías de los procesados en delincuencia organizada, y sin querer hacer un símil ofensivo, me parece que nosotros tenemos que dar herramientas eficientes para poder combatir, porque en realidad nosotros hemos tenido un aparato organizado en el poder en El Salvador, que es un círculo vicioso de impunidad y autoprotección. Son las líneas rojas. A mí me preocupa grandemente esto, o sea, yo veo toda la argumentación jurídica que se plantea, tanto acá como en todos los medios de comunicación, pero cuando reviso la historia de mi país, allá por los años 60, aquí se abusaba del poder como lo están haciendo ahora, aquí se abusaba del derecho como se hace ahora, habían abusos tras abusos, y un día la sociedad se cansó, y en 1970 un señor que se llamaba Salvador Cayetano Carpio fundó el primer ejército guerrillero en El Salvador, que se llamaba Fuerzas Populares de Liberación. Pero lo mataron. Sí, pero fue para resolver estos problemas que en aquel tiempo no se podían resolver por el abuso que había. Entonces, cuando yo veo que el poder abusa de estas herramientas, les hago un llamado. Tienen que ir realmente al derecho. Necesitamos el imperio del derecho en este país para no repetir la historia que nos ha tocado. Yo
cuando he hecho este análisis lo he hecho consciente. Yo me declaro un abogado positivista de pensamiento y de formación. Tú me decís conservador, si lo querés ver. Pero yo siempre he defendido la literalidad de la Constitución. He defendido el derecho de no aplicación establecido en el 235, que juraron los funcionarios. Cumplir y hacerla cumplir la Constitución ateniéndose a su texto, no habla de interpretaciones. Y precisamente con ese método que nos enseñaron a los abogados viejos, si lo querés decir, las primeras reglas de hermenéutica jurídica que me enseñaron a mí, maestros de derecho procesal, era que cuando la ley es clara no se desatiende el tenor literal, a menos que quiera consultar qué quiso decir el legislador. Pero aquí se interpretaron normas constitucionales. Una, te la pongo, el artículo 85 de la Constitución, por Dios santo, te dice que el único instrumento para alcanzar el poder son los partidos políticos. Nunca habló la Constitución de candidaturas no partidarias. ¿Yo participo de eso? Sí, pero no es lo que dice la Constitución, no es lo que no me gusta. Y entonces, habilitado... Cambiemos el artículo. Bueno, pero cambiarlo por los mecanismos que establece la misma Constitución. Pero no me puedes decir, es que fíjate que tengo 80 personas que están habilitadas por el voto, entonces lo voy a hacer de hecho. ¿Habráse visto de dónde? Si este es un contrato social que rige la convivencia de todos nosotros. Miren, si no, mejor apaguen la luz y nos vamos. Porque esto no funciona así. Y hay que entenderlo, porque también esta semana ha habido el gran debate sobre si somos independientes, sobre si no Estados Unidos, la comunidad. Es precisamente no hemos sido independientes. Por eso, pues, es precisamente lo que tú acabas de decir, ¿verdad? Y es lo que decía Tania, le da como un miedo a la comunidad internacional que comencemos a flexibilizar, ¿verdad?, las normas, los procedimientos que están establecidos, porque nosotros no somos una potencia jurídica, no somos una potencia en derecho internacional. Entonces la comunidad internacional no nos cree, y eso hay que decirlo así, tajante, no nos cree que nosotros vamos a venir a resolver una crisis política creando jurisprudencia, doctrina de la noche a la mañana. Y por eso es la gran presión internacional, o si ustedes quieren, preocupación, a tal punto que viene una comisión de la OEA la otra semana, ¿verdad?, pedida por el gobierno, hay que decirlo, y esta comisión elaborará un informe que será, ojo, el que tomará a Estados Unidos como base para proceder a acciones ya de hecho, o si solamente se queda con las condenas que hemos visto hasta el día de hoy. Y esto, cuando revisamos la historia otra vez, siempre que la comunidad internacional ha intervenido en El Salvador, los presidentes han tenido que retroceder. Siempre. Si hoy yo no sé si eso va a ser así. Es el caso de hoy. Si eso no va a ser así hoy, bueno, estaremos ante un hecho histórico. Bueno, vamos a seguir con este análisis después de esta pausa comercial. Son las 7:15 minutos. 7:15 minutos, regresamos con más. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Una vez más llega Coaspae Innova 2021. Participa y gana. Por depósitos a plazo de $10,000, recibe un cupón para la rifa de una camioneta Mercedes-Benz GLB 200. Coaspae DRL, tu familia financiera. Bueno, ahí está la opción para recordarle a usted que participe y gane con Coaspae Innova con depósitos a plazo fijos de $10,000 más $100 en aportación. Recibe un cupón para participar en la rifa de una camioneta Mercedes-Benz GLB 200. Y también hay otra opción, que por abrir un ahorro programado Innova con $100 y $100 más en aportación, usted recibe un cupón para participar en la rifa de otro vehículo, también tipo sedán Mercedes-Benz A180. Una vez más llega Coaspae Innova 2021. Participa y gana. Por depósitos a plazo de $10,000, recibe un cupón para la rifa de una camioneta Mercedes-Benz GLB 200. Coaspae DRL, tu familia financiera. Gracias por estar con nosotros. Continuamos con el análisis y ahora bajo la mirada y el planteamiento que hacía Marvin, tal vez en resumen para ponerlo en contexto. Marvin.
Creo que lo que la comunidad internacional ha establecido, incluso está dentro de las exigencias que circula dentro digamos, de los organismos internacionales que se han manifestado, es que nadie discute el apoyo digamos, popular que tiene el presidente Bukele. Nadie discute que hay un mandato y una aspiración del pueblo a que cambien el sistema, a que haya una verdadera reforma en el país. Coincido, pues, o sea, este gobierno tiene quizás que sentar las bases de pasar de república bananera a un Estado constitucional de derecho. Y están haciendo lo contrario. Entonces, esa es la aspiración, o sea, pero lo que la comunidad internacional establece, y creo que en este panel todos hemos coincidido, ¿verdad? Y esto no significa que seamos enemigos del gobierno, ¿va? Significa que las formas no fueron las adecuadas. Lo ha dicho Tania, lo ha dicho Julio, lo digo yo. O sea, es decir, este país tiene que cambiar. Y por eso yo tomaba lo del llamado de la Iglesia Católica. No, al pueblo, no confundamos la venganza con la justicia. Necesitamos justicia en este país, es correcto, la necesitamos. Pero que no esa línea entre que yo me quiero justicia y me voy a vengar, eso es lo que debemos de evitar. Tania. Sí, no, completamente de acuerdo. En realidad, era esto o íbamos paulatinamente durante 15 años y yo creo que todos estamos conscientes qué es lo que iba a pasar con la nueva asamblea. Iban a venir los mismos abogados litigantes privilegiados en El Salvador, defensores de aquellos poderes fácticos, iban a interponer recursos de demandas de inconstitucionalidad por decreto, por cualquier decisión. La sala iba a estar avalando de ese lado, iba a continuar ignorando amparos de otros miles de salvadoreños que llevan hasta más de 5 años, no solo el caso de Lic Valdivieso, hay muchísimos más que se resolvieron después y ahí es donde yo voy y regreso, es decir, en el orden electoral yo creo que todos estamos conscientes cómo incidieron, no solamente contra los no partidarios, los desconocieron absolutamente, resolvieron hasta que ya no era útil la resolución, mientras que a una candidata partidaria no solamente en fiscalía se le dio trámite expresa a su caso, mientras que otros duermen el sueño de los justos esperando que casos de violencia intrafamiliar y casos de violencia de género sean resueltos a favor o se les judicialicen, pero de forma expresa fue resuelto, luego de forma expresa otorgaron medidas en la Sala Constitucional, pasándole completamente por arriba a los mismos derechos que ahora cuestionamos, que el gobierno le pasó por arriba o la Asamblea le pasó por arriba a los magistrados, es decir, les dieron un poco de su propia medicina y eso no quiere decir que esté correcto ni antes ni ahora, está incorrecto antes y incorrecto ahora. Sin embargo, se le dio un trámite express, entonces y se resolvió medidas cautelares, le pasaron por arriba los derechos de una persona y la dejaron fuera de la contienda. Nadie defiende a esa persona o la ataca. Sin embargo, eso sucedió en el orden electoral. En el orden laboral tenemos que en el momento en el que el expresidente del BCR comenzó a decir cosas que podían ser utilizadas mediáticamente en contra del presidente, ¿qué pasó? Retomaron su amparo, lo restituyeron y le resolvieron de inmediato, mientras que otras personas allí esperando desde que fueron destituidos, solo por poner un ejemplo bien claro, allá en el 2019, ahí están que ni siquiera les admiten las demandas y así podemos seguir, orden laboral, orden penal, tributario, aquel empresario millonario con nacionalidad estadounidense que cuando puso en movimiento la justicia constitucional en El Salvador en menos de una semana, tenía medidas a su favor en donde se le imponía una restricción al Ministerio de Hacienda que lo siguiera investigando en el actual periodo fiscal. Entonces, ¿qué es lo que hemos tenido realmente? No hemos tenido nunca funcionarios de segundo grado electos constitucionalmente. Lo que sí se han cuidado es las formas. Pero si ustedes se fijan, ¿qué dice la sala en su resolución que incluso fue oficiosa? Nosotros ciudadanos tenemos años pidiéndoles que actúen de oficio ante inconstitucionalidades e injusticias manifiestas y expresas, obvias. ¿Qué dijo la sala? No, la Constitución no me da más facultades que las que establece la Constitución. Yo no tengo potestad de actuar de oficio, por lo tanto no lo voy a hacer. ¿Pero qué pasó? Cuando la afectada fue la sala, y no la sala como institución, sino que los magistrados que la componían, primer mandato de inconstitucionalidad en la historia de la sala de El Salvador, de la sala constitucional, nunca habían actuado de oficio. Ahora sí lo hicieron porque era en beneficio de la función que ellos representaban y no quiero minimizar la función que representan porque es muy importante. Sin embargo, lo que estoy hablando es que se cuidaron de las formas, pero en la misma resolución ellos dicen, aún y siguiendo el procedimiento, si hubiese un procedimiento de ley, quieren decir ellos,
ellos son inamovibles, lo cual es completamente falso. Si la Constitución, si el constituyente le hubiera querido dotar de inamovilidad, de seguridad, de estabilidad, lo hace dentro de la misma disposición del 186, donde sí le dota. A ver, esa quisiera inamovilidad decirles a algo. los demás jueces. Ok. Mire, por todo eso que dijo Tania, por eso votó el pueblo, para que se cambie todo eso, no para que se sigan haciendo mal las cosas como se están haciendo en este momento. ¿Y qué garantía me dan ahora los magistrados de la Sala de lo Constitucional, que me doy cuenta que al menos hay 2 militantes del partido Gana ahí? ¿Qué garantía me van a dar? Esto es peor que lo de antes, y el pueblo votó porque esto se cambiara. Pero esto es igual o peor que los mismos de siempre. La vinculación partidaria siempre ha sido, dijéramos, un obstáculo para todos aquellos que tienen el tema de jurisdiccional. Este servidor precisamente metió el amparo para que establecieran los alcances de esa vinculación partidaria, pero no tuvieron ni siquiera el valor para admitir o denegar. Si al final los peticionarios lo que estábamos pidiendo, ¿verdad?, es que resolvieran, Ernesto, el daño más grande que le hacen al país es no resolver, es no decir. ¿Por qué razón? Porque cuando hay una decisión, o la impugnas o la aceptas, ya no hay. Pero cuando te mantienen en la gaveta, en esa indefinición, pues te mantienen siempre con una 45 montada y sin seguro. Pero eso no puede ser. Ojalá ustedes, los electos, no vayan a hacer lo mismo de siempre. No vayan a empezar con la selectividad, que a este sí le voy a resolver en 24 horas y al otro me voy a esperar hasta que Julio, pero estos electos son ilegales, son espurios. Hasta o sea que no los declaren, todo lo que resuelvan será hasta nulo. que no los declaren, la presunción de lo actuado por la Asamblea Legislativa goza de esa tiene que hacer. De hecho, hay un recurso ya interpuesto en la Sala de lo Contencioso que ojalá lo sepan interpretar para analizar si los actos políticos o los actos administrativos son sujetos o no de un control de legalidad. Pero eso será muy interesante ver la posición que tome la Sala de lo Contencioso, que cuando uno las compara casi están al filo de la Constitucional. Pero volviendo al mismo, independientemente, es un hecho consumado. Es un hecho consumado. No se puede decir. Ilegal, pero consumado. Y mientras estén ahí y no haya una resolución por el sistema institucional, que es lo único que tenemos en este momento, declarando la ilegalidad, van a seguir actuando, Ronald. Es decir, son las reglas, buenas o no malas, inconstitucionales o no, pero mientras no existe declaratoria, pueden haber presunciones, pueden haber condenas, pero no siguen funcionando, pues. Es más, ya se instaló el órgano judicial en Corte Plena. ¿Y qué más podemos seguir, pues? Y no, la Corte en Plena es el máximo tribunal de este país. Ven cómo dan vueltas las cosas, ven por qué hay que defender principios y no personas en su actuación. ¿Qué hubiese pasado lo que planteó Marvin? Si hace 2 cortes se hubiese respetado que el máximo tribunal es la Corte Suprema de Justicia y no una Sala de lo Constitucional. Es que una simple lógica, las manos no pueden ser más que la cabeza. Y si la estructura es una sala, es una parte de la Corte. Pero ustedes como magistrados renunciaron a ese poder que les daba el 182. Hoy hubiese podido ampararse los otros magistrados ante la sala, porque le estaba afectando un derecho, y la Corte Plena hubiera tenido que resolver. Y hay una cosa que hay que decirlo, pues como estamos entrampados, ¿quién va a resolver esto? Si la Sala de lo Contencioso Administrativo se puede tardar allí, años en resolver o no resolver. Y hasta que terminen los periodos. Y esta es una crisis política, entonces no queda más recurso que la comunidad internacional, porque es la que puede presionar si es que el gobierno no arregla, no aclara, no baja las aguas para que la presión internacional no llegue al punto. ¿Qué puede hacer esta comisión de la OEA? Bueno, ellos son los que van a determinar de alguna manera si se violentó el proceso, si se violentó la Constitución. Ellos van a venir a decir eso. Sí, pero es una interpretación que van a tener la comisión. El tema que no, bueno, estamos defendiendo procedimientos. O van a decir, entonces defendamos los procedimientos bien. O van a decir de que no, que todo está bien, que todo se hizo conforme a derecho y no hay ningún problema. Ellos pueden decir
una de esas dos cosas. Ese O informe... dicen lo contrario y vamos a tener las repercusiones internacionales del caso. Estados Unidos va a esperar eso, los organismos internacionales de Están crédito, siguiendo el proceso. las calificadoras de riesgo del país están esperando eso. Entonces, la comunidad internacional, una vez, bueno, mira, el informe de la OEA dice que se hizo bien todo, no hay problema. O el informe de la OEA dice que lo hicieron mal, entonces tiene que rectificar. Y para mientras rectifica, no hay dinero, no hay crédito, Claro. Tania. hay un aislamiento internacional. Eso es lo que puede ser. Digamos, creo yo que hasta ahí van a llegar las medidas. O nos quitan las remesas, que es el problema Eso ya grave. es una medida Tania. drástica, una medida bastante drástica, y no creo que Estados Unidos llegue al punto de, con El Salvador, o bloquear las remesas o poner impuestos. Eso Estados Unidos sabe que eso sería algo drástico para el país. No creo que Estados Ahora, Unidos... lo que llegue a pasa es ese que lo que se ha hecho también merece medidas como esa, ¿verdad? No, ¿Cuáles? no creería, ¿No? ¿Cuáles? Ronald. El golpe No. de Estado. Miren, aquí Ronald, estamos caminando Ronald, es que mal no creo, de parte de Ronald, la Asamblea. No creo que digamos, las medidas... Pero te argumento algo más Las medidas para... de ese tipo, te Estados argumento- Unidos se las ha aplicado, por ejemplo, a Cuba. Ajá. Y no puedes comparar la deteriorada relación entre Cuba y Estados Unidos con las relaciones de El Salvador con Sí, Estados pero Unidos. Estados Unidos No ha están al venido mismo nivel. propugnando porque eliminemos la corrupción, ¿verdad? Sí, claro, claro. Pero ¿qué hicieron en la segunda plenaria? La eliminaron, ¿verdad? Hoy la legalizaron, la corrupción en el país. ¿Tú crees que a los Estados Unidos le va a agradar el hecho que hayan legalizado la corrupción acá? Eso en Que las esa forma de negociaciones- terminar de esa la es corrupción es esa legalizándola. Esa es una presión que la comunidad internacional hará en su momento cuando el gobierno, por ejemplo, yo no haría notar dos momentos interesantes en los que el gobierno ha bajado un poco la intención de bajar las aguas. Ya no destituyeron a nadie en esta plenaria. Y no porque ¿No? no sean inconstitucionales. Exacto, correcto. Exacto. Tania. Ya no Seamos destitu- honestos. Estamos de acuerdo, tenés correcto, razón, Tania. pero sigan los... Es que yo no Porque entiendo yo voy a por qué... explicar, el Tribunal Supremo Electoral, eso es más que evidente que ahí son cuotas de partidos políticos, que se lo repartieron. Aquí lo dijimos en su momento, en este panel. Entonces, pero el Bueno, gobierno... si eso es Pero el constitucional. gobierno, yo entendería en que ya no destituyeron a nadie en esta plenaria, entendería yo que es una... Y ojo lo que ha dicho el ministro de Hacienda. creo. Y ojo lo que ha hecho. No, yo no digo que no es que los vayan a quitar, pero por lo menos han parado las destituciones. Creo que van a Y lo que reflexionar. ha dicho el ministro de Hacienda, en el sentido de que él no está buscando, ¿verdad?, financiamiento con China. El gobierno no se ha acercado a buscar financiamiento El con China, ejemplo que está porque poniendo. ha circulado, digamos, el rumor de que estamos haciendo esto porque nos vale chonga a Estados Unidos, ¿va? Y somos independientes. Ahí está China. Y es que esa es la impresión que se ha dado. Exacto. Entonces, el ministro de Hacienda ha salido a aclarar de que El Salvador La no está percepción buscando... en política Pero el realidad. ministro de Hacienda no goza de la credibilidad tampoco, bueno, ni Ronald, internacional ni nacional. Ronald, no te pongas fanático. Anda a leer la carta de la conferencia episcopal. Que a ti no te caiga bien el ministro no quiere decir que... No, que a él mí me diga, cae no bien, haya lo que pasa es que no goza de quiere- credibilidad. quiere A ver, decir el tema de no que es, no haya que el ir- tema no es sí. de personas. Exacto. Mira, Yo estoy hablando de lo que él dijo. Cuando plantea que hacen falta más funcionarios, es cierto, eso no desdice lo que plantea Tania, pero creo que están reflexionando para hacer un debido. Yo solo pongo este ejemplo nada más. ¿Y qué demás tiene que les crees todo o les garantices todo un debido proceso a los que hacen falta? Sí, era No, simple. escúchenlo, y Claro. no tienen la relación. Los mató O sea, la prepotencia no sé del si eso poder, será, hombre. Que la sala decida rápido si Apolonio Tovar es constitucional o no, porque él ahí tiene un recurso, ¿va? ¿Qué pasa si se hubiese resuelto para un sentido u otro? No tendríamos en estas discusiones. Claro. Es que la celeridad, vuelvo a insistir mi tesis, la falta de decisión, mira que en que En lo los que- tiene, en lo que que- terminó. Exacto. Y esto es un llamado, digamos, a la enorme popularidad que tiene y simpatizantes que tiene el presidente y el Partido Nuevas Ideas. No estamos en contra que se limpie la casa. Totalmente. Hay que limpiarla. Y para es obligación. Y es obligación, y para eso se le dio ese resultado electoral. Pero no hay necesidad de pelearnos con la comunidad internacional, porque el gobierno ahí está gastando energía
que las podría estar usando para resolver los problemas. Hay que cambiar la Corte de Cuentas. Pero esa popularidad hay que no cambiar, deben de utilizarla para estas cosas, porque el hecho de estar diciendo, el pueblo me ha pedido que los eche, el pueblo no ha pedido eso, el pueblo lo que pide es una vida digna. Por eso, y también el pueblo debe... Tengo acá una versión que nos manda Paul Steiner que está relacionado con ese punto que ustedes están planteando. Dice, tanto en las elecciones, Ernesto, se le dio el poder del pueblo como después del sábado la opinión, dice, la opinión pública es abrumadora a favor de lo realizado, dice la Asamblea Legislativa, en darle potestad y cambiar lo que mal se ha hecho en el pasado. Es correcto. Sí. Es que lo que dice... Si tú le preguntas a la señora que vende en la esquina aquí, ¿le interesa la forma como lo hicieron? Ni sabe. Ni sabe lo que es. Pero ¿le interesa? No. Si yo no quiero que mi hijo salga de la casa, yo no le amputo las piernas. No, lo que pasa es que es lo que debemos de dejar planteado. Todo lo puedes hacer si lo realizas dentro del marco de la legalidad. Si los tiempos ya estaban por concluir. Y eso te habilita. Y no ante la anterior sala, a 30 días de que terminara, el presidente del Tribunal Supremo Electoral lo declara inconstitucional. Pero como ya le hacían falta 30 esto que estamos discutiendo no es en base a la popularidad del presidente. O sea, que por esa popularidad va a poder hacer cualquier cosa. No se vale. Porque entonces, como dice Julio, apaguemos la luz y vámonos. Estamos en un Estado de Derecho. Al final, esta situación ya se consumó. ¿Qué mecanismo? Porque la gran pregunta aquí que debemos de hacerlo, más que los hechos, ¿qué efectos jurídicos tiene? Pues? Vamos a hacer la pausa y quedamos con eso. Dice, ¿cómo justificas una condena internacional cuando el soberano tomó una decisión clara? A nivel interno, lo que ha planteado por sí, pero... hay procedimientos para llegar ahí. Lo que estamos diciendo. Las reglas de la política son unas y las reglas de la diplomacia son otras. Y de la legalidad son otras. Si yo lo que estoy planteando, si causa, motivo, razón tienen de suficiente, señores, sean hábiles en el planteamiento para discutir y al final no tienen la correlación. Si estamos discutiendo forma, debió haber esperado el tiempo si ya estaban por caducicar. Debió haber seguido el debido proceso. Eso es lo que te estoy planteando. Ok, vamos a la pausa, 7:37. Gracias por estar con nosotros. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Valvoline, el aceite original, presenta el programa de Diálogo con Ernesto López. ¿Qué significa ser originales? Más que hacer algo antes que los demás, es hacer algo que jamás se haya hecho, como Valvoline, el aceite original. Ahí está, desde luego, esta imagen desde el sector de la Avenida Jerusalén, para que usted se informe cómo está el tráfico a esta hora de la mañana en este importante sector y la conexión que tiene con el Boulevard Monseñor Romero y también con otras conexiones que van buscando el redondel Naciones Unidas. Así está el tráfico gracias a Valvoline, el aceite original para su motor. Valvoline, el aceite original, presentó el programa de Diálogo con Ernesto López. Bueno, y una de las acciones pertinentes que también ha tenido la Fiscalía es a través de un juzgado, desde luego, la declaración para la detención del doctor Norman Quijano. Ese es otro de los temas también que se dio esta semana, ¿no? Yo solo quisiera explicar una cuestión que acabo de ver ahí en las redes, donde dicen de que yo estoy pidiendo que quiten las remesas. Mire, yo no tengo por qué pedir eso, jamás lo he pedido. Lo que estoy haciendo ver es las repercusiones a lo que nos puede llevar esa legalización de la corrupción que hicieron en la Asamblea Legislativa y el golpe de Estado
a la Sala de lo Constitucional. O sea, hay repercusiones internacionales como las que puede tomar el Fondo Monetario Internacional, donde estaban consiguiendo 1.300 millones de dólares, el BCE, que había aprobado 600 millones de dólares, ¿verdad? Estamos hablando de 1.900 millones de dólares, y la parte extrema sería que suspendieran las remesas y que nos mandaran a los indocumentados de Estados Unidos. Aclarado el punto. La jueza del Séptimo de Paz decretó la detención contra el exdiputado por el delito de fraude electoral, es decir, giran orden de captura contra el doctor Quijano, una publicación que hace la prensa gráfica. Yo creo que el caso de Norman Quijano va a terminar como el de Mauricio Funes o como el de Sigfrido Reyes, ¿no? En primer lugar porque Norman está en Tegucigalpa, su esposa es hondureña, él goza de la nacionalidad hondureña al estar casada con una hondureña, y la Constitución de Honduras prohíbe extraditar a hondureños. Entonces, aunque Interpol, de El Salvador, le pida a Interpol de Honduras que lo capture, va a estar un poco complicado porque incluso Norman Quijano puede, asilarse en Honduras. Incluso hay que decirlo, los familiares de la esposa de Norman Quijano están vinculados con el presidente de Honduras. Entonces, en ese sentido, podría tramitar un asilo político, y visto todo lo que hay a nivel internacional, ¿verdad?, de que aquí ha habido un golpe de Estado, no lo ha habido, y toda esa condena, Norman puede alegar que aquí no hay garantías para que se le juzgue. Y puede pedir eso, porque son argumentos políticos, pues estamos hablando políticamente. Exactamente, pues sí, Norman es político, pues, ¿verdad? No, pero primero hay que enfocarlo a la luz de la legalidad. Y hay otra situación, ¿verdad?, en el sentido de que él dijo que dentro de 2 días venía para acá, y eso lo dijo hace 6 días. Entonces está claro que no va a venir. Y políticamente, ya tú entrarás en el tema jurídico, y políticamente yo entendería que Norman Quijano no va a querer dar esa foto de él esposado en un carro y después presentado con calzoneta blanca y camiseta blanca. En el sector 9. En el sector 9, o sea, es decir, es político, pues no creo yo que, veamos, que esto funcione más allá de lo que se ha dicho aquí, ¿verdad? Tania, ¿qué piensas al respecto? Bueno, en realidad yo me pregunto qué va a pasar, porque se supone que el 28 de octubre entra en funciones como diputado del Parlacen, ¿verdad? Y hay una cuestión que sí hay bastante tela que cortar en el tema de su inmunidad, que alegaba ayer el defensor, que la jueza interpretó que no, y hay bastantes aspectos que discutir sobre ese tema. Sin embargo, recordemos que él es un diputado electo del Parlacen. ¿Cómo va a ser su situación? Porque yo creo que no necesita asilo. Si es un ciudadano hondureño y la Constitución hondureña imposibilita la extradición de un ciudadano, pues ni siquiera necesita asilarse, ¿verdad? Pero porque él ya es ciudadano, no es como Mauricio Funes, que llegó, se asiló y después logró la ciudadanía. Sin embargo, yo sí lo vengo diciendo desde hace mucho rato. Van a haber bastantes que se van a autodenominar perseguidos políticos, que van a hablar de la judicialización de la política y esos temas parecidos, pero en realidad muchos de ellos tienen deudas con la justicia y que tienen un verdadero fundamento. No es que se trata de una venganza. Yo esperaría que este gobierno ni ningún otro utilice el poder punitivo del Estado por venganza, sino que todos los casos se promuevan en parejo hacia todos los ciudadanos y con fundamentos, que no sean venganzas políticas, que no sean desquites, sino que son procesos penales. Por ejemplo, en el caso del doctor Norman Quijano, es decir, yo creo que lo que menos se debería de intentar siquiera manifestar es que es una persecución política. Este caso inicia porque un juez especializado del órgano judicial estableció que hay lugar de formación a causa en contra de esta persona, o que por lo menos merece investigarse, y lo certifica la Fiscalía. Hay un testigo criteriado que hace declaraciones en donde involucran al doctor, y que además se supone que la Fiscalía, el deber que tuvo antes de requerir era corroborar que lo dicho por el testigo no es únicamente, porque todos sabemos que los testigos criteriados mienten, y mienten bastante. Entonces, que lo que decía no era algo por librar su pellejo, sino que encontraron otros medios probatorios que corroboran lo que dijo el testigo. También tenemos al exalcalde Ruano, que falleció por haber confesado algo parecido. Tenemos confesiones del exalcalde de San Salvador
que dice haber entregado dinero también a las pandillas. Tenemos un ex presidente del COENA que manifiesta lo mismo, es decir, hay elementos y bastantes que fundamentan una imputación penal en contra del doctor Quijano. Bueno, lo que Tania ha planteado ha sido la causa, la forma, el fondo de un planteamiento. Yo creo que va a ser interesante ver cuál va a ser la posición jurisdiccional, porque hay que hacer toda una interpretación, ¿verdad? Primero, ver si hay acción para proceder en este momento. ¿Por qué? Porque es un diputado electo al Parlamento Centroamericano. Hay que ver si dentro de la interpretación que tiene el reglamento del Parlamento, dentro de las inmunidades que establece, creo que es el artículo 22 del Parlamento. 22. ¿Verdad? Te establece de que van a tener las mismas garantías y prerrogativas en su país. Y si eso lo interpreta de esa manera el juez, no hay acción. ¿Por qué razón? Porque tendrían que pedir o quitarle el privilegio procesal de la inmunidad. No digo que no lo puedan procesar, pero el 238 de la Constitución nuestra establece claramente que los diputados gozarán, o mejor dicho, no podrán ser juzgados desde el día de su elección. ¿Me explico? Y él está... Desde la elección. Desde el día... Así lo dice. Yo no estoy ni justificando, estoy diciendo lo que dice literalmente la disposición. Ahora, ¿qué tienen que hacer? Pues vamos a esperar a ver qué dice el órgano judicial. Porque si ya le giró orden de captura, es porque no interpretó esta línea. Porque si no, no se la hubiera podido. Porque él no puede ser juzgado si no se le quita el privilegio procesal. Entonces, no sé si el abogado defensor planteó eso, no lo sabemos. Yo estoy hablando nada más. ¿Y quién le debería de quitar, digamos, en este caso, el fuero? Es la Asamblea. Sí, de hecho, solo completo lo que dice Elic Valdivieso. Okay, no, la Asamblea Legislativa. Sí, solo completo lo que dice Elic Valdivieso, porque tiene razón. Cuando la Cámara conozca, puede revocar la orden de detención. Es decir, tiene que hacer un análisis integral, sobre todo de derecho internacional público, porque precisamente el artículo 22 del Tratado del Parlacen establece lo que ha establecido muy bien Elic Valdivieso en relación al 238 de la Constitución, que nos estaría mandando al artículo 29 y siguientes del reglamento al Tratado del Parlacen. Entonces, al parecer, hay que esperar a ver qué dice la Cámara en ese sentido, porque al parecer hay una interpretación que podría ser válida en relación a que la inmunidad corre desde el mismo momento de la elección, y de lo cual ya tiene una credencial el doctor Quijano. Puede ser que no nos guste esa situación, pero la Constitución y las leyes que nos han dejado. Eso es lo que nos ha dejado. Mire, yo con respecto a esto de las pandillas, yo quiero ir realmente al porqué de esto. Yo sí estoy de acuerdo que sean juzgados todos los que cometieron esos errores. Eso de haberle llevado dinero, por ejemplo, a los pandilleros. ¿Para qué sirve ese dinero? Para comprar armas y matar al pueblo. Y drogas. Y eso es traición al pueblo. Todos los que cometieron ese delito, ese error tienen que ser procesados. Tienen que ser procesados y tienen que pagar por eso. No se vale. Pero de todos lados. De todas partes, sí. No se vale de que le den dinero a alguien para que compre armas para que mate a la gente honrada. Eso es un pecado. Es correcto. Y doctor Umaña, no pueden decir, como dijo el exalcalde, yo le entregué $60,000, pero yo no sabía para qué lo iban a utilizar. Internacionalmente, el financiamiento del terrorismo asume que ese dinero es para cometer actos terroristas. Claro, así si que lo no sabemos, lo sé yo que no soy ni abogado, Tania, no digamos eso. Entonces, por eso la situación, como en resumen, la situación de Norman Quijano, pues, son escogidos. Es decir, es una situación que va a ser un poco complicada si al final es quererlo ver sentado, esposado, preso, condenado. Es un poco complicado. De eso, ¿verdad? El canto de los abogados es que son escogidos. No, pero mira, lo que pasa. Voy a la pausa y te doy la palabra. Sí, ¿te por parece? el tema de la... 7:51. Gracias por estar con nosotros. Regresamos. Diálogo con Ernesto López, edición especial. Estás viendo Diálogo con Ernesto López. Diálogo con Ernesto López, edición especial.
Bueno, gracias nuevamente. Nos quedan pocos minutos para poder ir concluyendo con el programa. Julio. Bueno, mira, después de todo lo que hemos dicho, yo solo quisiera terminar citando una frase, Ernesto, de los que han sido los clásicos de los maestros procesales, sobre todo para mis colegas y para la ciudadanía. Y quiero recordar una frase lapidaria que puso el maestro Couture hace mucho tiempo, ¿verdad? Dice que el juez es el centinela de nuestras libertades. Cuando todo se ha perdido, cuando todos los derechos han sido conculcados, siempre queda la libertad mantenida por el juez. Pero el día en que el juez tenga miedo, sea fusilánime, dependa de gobiernos, de influencias o de sus pasiones, óigase bien con lo que termino, ningún ciudadano podrá dormir tranquilo. Lo que Julio ha dicho, también ya como resumen, es que la orden de captura contra Norman Quijano emitida viola la Constitución. Sí. Porque la yo no he dicho eso. Yo no he dicho eso. Yo lo que he dicho es una forma. No, he dicho una forma de interpretación que pudo haber tenido. El juez es libre de interpretar. Yo digo que a la hora de haber hecho la resolución, tuvo que haber equivocarse en eso. Yo ya tengo mis dudas. Bueno, sí, pero es que si la Constitución dice. Pues hace uso, si no te gusta la resolución, impúgnala y esperar a que la Cámara la diga. El abogado va a hacer eso. Si lo habrá hecho. Pero lo que sí hay que decir es de que no puede ser que la jueza no supiera. Sí, es terrible lo que la Constitución dice, que tú tenés inmunidad desde que sos electo. Pero son facultades interpretativas, dice Julio, que ella tiene. Eso no me lleva a ninguna interpretación. Pero es que la Constitución es clara. Sí. Entonces, ¿cómo es que se libra una orden de captura, digamos, sabiendo eso que está en la Constitución? Para decretar una detención provisional se necesitan dos elementos fundamentales: la existencia de un delito y estimar la participación. El tema que aquí no estamos discutiendo si el señor Quijano es culpable o inocente. No. Es si goza o no de un privilegio procesal como acto previo a entrar al fondo. Entonces, puede haber esa interpretación. Queremos aclarar eso. La jueza. Aquí nadie está defendiendo a Norman. No, al contrario, se investigue. Yo pienso que él debe de responder por eso que se le acusa. Lo que yo estoy planteando, que una de las interpretaciones que pudo haber tenido la jueza, es decir, no, para mí la interpretación es que el tratado solo le va a aplicar hasta que él tome posesión. O no sé, porque no conozco la resolución, cuál fue el fundamento. Mi formación me permite poner lo que dice, no cómo lo aplica. Pero la Constitución es clara en eso, ¿no? Sí, ¿tu análisis concluyente? Tania, ¿tu análisis concluyente? Hemos tenido, va en retarda la comunicación. Sí, Tania, adelante. Bueno, yo en primer lugar quiero aclarar que no tengo nada personal contra ninguna de las personas de las que hemos hecho referencia a través de los cargos en esta mañana. Estamos hablando puro análisis técnico y político. Yo no tengo nada en contra, sobre todo con los ex magistrados de la sala. De hecho, tengo estima a dos de ellos. Sin embargo, esto es lo que yo considero y esta es mi interpretación. Y quiero enviar finalmente un mensaje a los nuevos diputados, a la nueva Asamblea Legislativa, que hay que respetar las formas. Podemos lograr justicia sin pasar por arriba de los derechos consagrados en la Constitución. Sí necesitamos un cambio, una transformación, pero creo que puede hacerse de una manera menos tormentosa y menos alarmante. En realidad pueden hacerlo, yo creo que se puede hacer y creo que hay que tomar en cuenta que por algo somos un Estado de Derecho. Yo sé que la gente no le puede morder un pedazo a una página de un libro de derecho, pero hay que respetar los derechos de las personas porque en el futuro es lo que esperamos nosotros de otras personas también. Bueno, el tiempo se nos agotó. Pero igual de hacerle un llamado a los diputados de la bancada CIAM que realmente se pongan a estudiar, que vean que los procedimientos no los están llevando de acuerdo y que eso de estar recibiendo órdenes y hacer las cosas a ciegas les va a repercutir en el futuro. Gracias, Marvin, también. Un gusto. Buenos días. Gracias, Julio. Gracias a Tania, a cada uno de ustedes también. Como hemos logrado conocer ahora, es diferentes puntos de vista con relación a los acontecimientos que han venido marcando la pauta
en el quehacer de la evaluación del trabajo primario de la primera semana de la Asamblea Legislativa. Gracias por mi parte, eso es todo por hoy. Pásenla bien y como siempre recuerden lo más importante, amar a Dios sobre todas las cosas. Lideramos el camino de la opinión pública y buscamos que la cultura del debate alcance consensos y soluciones a los problemas de nuestro país. Diálogo con Ernesto López, edición especial.